A 4 días de que concluyó su mandato como gobernador de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República obtuvo hoy una nueva orden de aprehensión en contra del gobernador o exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusa por segunda ocasión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La orden fue concedida por un juez federal y representa un segundo intento de la Federación por detener a Cabeza de Vaca, luego de que perdiera su fuero a partir del pasado 1 de octubre. Esta misma tarde, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para evitar que el exgobernador de Tamaulipas salga del país, aunque desde el pasado fin de semana, después de que no asistiera a la entrega del poder a su sucesor Américo Villarreal, se especula que García Cabeza de Vaca ya habría abandonado el territorio mexicano, aprovechando su nacionalidad estadounidense. Él tiene la doble nacionalidad. Hay versiones que ya lo ubican esta noche en la ciudad de Dallas, Texas. 0 y van 2. La Fiscalía General de la República obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra del ya exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a tan solo 4 días de que dejara el cargo. Según un comunicado de la Secretaría de Gobernación, la orden en contra del exmandatario panista fue liberada por un juez federal por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, por lo que la misma dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración informar sobre los movimientos migratorios que Cabeza de Vaca realice. Tras la publicación del comunicado, el exgobernador panista aseguró que se trata de una persecución. Me entero por un comunicado de Segov de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. Mientras que su partido, Acción Nacional, condenó lo que llamó una persecución política en contra de García Cabeza de Vaca. El mismo apoyo recibió de los senadores de su partido y de los gobernadores del Blanquiazul, quienes en sendos comunicados condenaron lo que dijeron una persecución. El domingo pasado, el presidente del PAN en Tamaulipas y diputado local, Luis Cantú, aseguró que el exgobernador se encuentra en su rancho en Soto la Marina e incluso lo candidateó para senador en el 2024. Ayer estaba en su rancho. ¿Usted lo vio? Y ¿En el rancho fue el rancho? En miras el 24 con nombres y apellidos desde ya. ¿Sería buen candidato al Senado Cabeza de Vaca en el 2024? Sí, ¿por qué no? Sin embargo, versiones señalan que el exgobernador Cabeza de Vaca habría salido del país, incluso antes de que acabara su mandato. Cabe recordar que el panista tiene la doble nacionalidad, la americana y la mexicana. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías, Heraldo Televisión. Y bueno, sí, pudiera ser que esta alerta migratoria que hoy emite el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación haya llegado tarde. Insisto, allá en Tamaulipas, gente cercana afirma que el exgobernador habría salido del país desde la semana pasada, antes de que concluyera su mandato. Y en este mensaje en el que fijó su posición, que lo sube a la red social de Twitter, él habla de una nueva andanada. No es una nueva andanada, en realidad es la misma que empezó desde mayo de 2021, cuando le giraron la otra orden de aprehensión, solamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el asunto, después de todo el revuelo que se armó ante el desafuero de la Cámara de Diputados, llegó hasta los ministros, dijeron pues que él conservaba fuero a nivel local y que no podía proceder la orden de aprehensión, que si la Fiscalía quería acusarlo, tendría que volver a acusarlo nuevamente. Es la misma acusación repetida porque la Corte desestimó o canceló la orden de aprehensión girada en mayo de 2021. Y la última vez que se le vio públicamente a Francisco García Cabeza de Vaca fue en este video que subió a las redes sociales. Todavía era gobernador, eran los últimos días como gobernador. La semana pasada la subió el 29 de septiembre, justamente un par de días antes de que se diera el cambio de poderes, y a partir de ahí nadie lo ha vuelto a ver. Incluso este video no se sabe dónde lo grabó, se supone que todavía estaba en el estado, aunque lo pudo haber grabado en cualquier parte. No obstante el enorme esfuerzo por reducir los índices de criminalidad en el estado, la Federación lamentablemente nos quitó más de 7,000 millones de pesos de transferencias para cubrir programas sociales y de seguridad pública. Ante ello, no nos doblegamos, mucho menos nos rendimos. Siempre salimos adelante. Es un hasta luego, es un hasta pronto.
una vez más, gracias por tu confianza y por tu respaldo. Mirándolos de frente, hoy les reitero, así inicié y así termino mi gobierno. Ni me doblo, ni me vendo. Ni me doblo, ni me vendo, dice el gobernador. Todavía hoy que sale esta orden de aprehensión, algunos colaboradores cercanos con los que he tenido oportunidad de hablar, dicen que el gobernador está echado para adelante, que se va a defender de esta segunda acusación, que no va a doblar las manos. Incluso alguien comenta por ahí, pues que dijo que todo esto le puede venir muy bien para su campaña al 2024. Pero en todo caso, no es un pleito nuevo, es un pleito que viene de tiempo atrás y sería en todo caso el segundo round, si lo ponemos en términos boxísticos. El presidente de la República, López Obrador, y el exgobernador de Tamaulipas han tenido fuertes roces por sus posiciones y sus diferencias políticas. Quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, somos ahora foco de la embestida gubernamental. Lo de cabeza de vaca, yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras. Los roces del presidente López Obrador y Francisco Javier García Cabeza de Vaca tienen una larga historia. El exgobernador de Tamaulipas se convirtió literalmente en un dolor de cabeza para el gobierno federal. Lideró la llamada Alianza Federalista que chocó contra Morena y el aparato de gobierno y se perfilaba como uno de los pocos líderes de oposición hasta que la Fiscalía General de la República fue por él con una orden de aprehensión y una solicitud para desaforarlo por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Yo en lo personal exijo poder contar con los documentos de lo que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. En este choque, ni López Obrador ni Cabeza de Vaca se han guardado nada, aunque el gobernador no siempre fue convocado a las visitas de López Obrador a Tamaulipas. Cuando estas ocurrieron, se notaban las diferencias. Si no tienen inconveniente, pues voy a englobar de alguna manera algunos señalamientos a los que he sido sujeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Pero miren, esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Otro choque que tuvo el gobernador fue con Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, quien lo acusó de no responder ante las autoridades. Es muy sencillo. Si no existe la orden de aprehensión, que García Cabeza de Vaca se conduzca con transparencia, que acuda a las oficinas de gobierno, que se presente a la Fiscalía General de la República o al Juzgado de Control para reclamar que no existe esta medida en su contra. En medio de todo el debate, el Congreso Federal, dominado por Morena, le quitó el fuero al gobernador Cabeza de Vaca, pero el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, decidió lo contrario e hizo todo lo posible para protegerlo. Al final, el pleito terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dio la razón a Cabeza de Vaca para que mantuviera su fuero. Así, ha sido este pleito Cabeza de Vaca López Obrador que ha sacado chispas por las posiciones políticas de ambos personajes. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Y bueno, ¿cómo ha caído allá en Tamaulipas esta noticia de la orden de aprehensión, la segunda que le libran al exgobernador ahora Francisco García Cabeza de Vaca? Se habla de un ambiente pues de sorpresa después de esta orden de captura. Vamos justamente hasta Reynosa, Tamaulipas, con Carlos Manuel Juárez. Él es director editorial de Elefante Blanco MX, un portal de noticias allá en el estado de Tamaulipas. Buenas noches, Carlos Manuel, te saludo con gusto. Hola Salvador, pues el anuncio de la orden de aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca causó sorpresa después de que el ánimo, el discurso también se había aligerado, se había hecho más cordial después de que este 1 de octubre tomó protesta el gobernador electo Américo Villarreal Anaya. Sin embargo, pues lo que se pensaba que era un pacto, lo que se pensaba que era un acuerdo para que Cabeza de Vaca ya no enfrentara a la justicia, pues hoy vemos
que no, que realmente el caso judicial en contra del gobernador se mantiene. Ha habido varias reacciones. La oficina de comunicación que estuvo acompañando al gobernador durante su mandato difundió el comunicado del bufete que todavía defiende al gobernador Cabeza de Vaca, en donde mencionan que fueron violadas pues todas la presunción de inocencia del gobernador al hacer pública esta alerta migratoria. Por una parte también hay que decir, el grupo político del gobernador Cabeza de Vaca pues ha mantenido un silencio muy prolongado a partir de que hoy a mediodía se supo el tema de la orden de aprehensión. Apenas el lunes en la sesión del Congreso los diputados del PAN pues habían comentado que el gobernador estaba en Tamaulipas, que estaba en su rancho en Sotolamarina. Sin embargo, en este momento, hoy, a esta hora, no se precisa si el gobernador sigue en México o ya fue a Estados Unidos, en donde también él tiene ciudadanía estadounidense. Veremos qué es lo que sucede, veremos que también cuál es la postura del gobernador Américo Villarreal Anaya y pues lo que pueda suceder en las próximas horas. Hay mucho movimiento justo en la frontera en Reynosa, en donde es el gobernador, el exgobernador Cabeza de Vaca. Veremos qué destino tiene esta orden de aprehensión y sobre todo conocer los detalles del caso. Lo que pudimos confirmar en Elefante Blanco es que esta investigación, esta orden de aprehensión está vinculada a un nuevo caso en el que solamente se le imputan 2 delitos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una carpeta que armó la Unidad de Inteligencia Financiera en los tiempos de Santiago Nieto y que ahora la Fiscalía General de la República está, a partir de ahí obteniendo una orden de aprehensión. Vamos a estar reportando contigo y compartiendo la información. Saludos. Te lo agradecemos mucho, Carlos Manuel Juárez, director editorial del portal Elefante Blanco MX allá en Tamaulipas. Pues veremos qué pasa con esta nueva orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, si se logra ejecutar y lo detienen o si, como dicen, ya voló la paloma.